Mi nombre es Roberto Sánchez, soy psicólogo de profesión, con más de 20 años de experiencia en lucha contra la pobreza y programas de desarrollo. Vamos juntos. Así se presentaba el 21 de enero del 2021 a sus electores, pero ya mentía desde entonces. Una vez más, otra carpeta fiscal, la 248-2022, pone al descubierto el verdadero perfil de un exministro, congresista blindado, acusado de haber robado el partido de su bancada e, increíblemente, de cobrar cupos en su Mincetur, el ministerio que Pedro Castillo entregó a sus socios de Juntos por el Perú. Esto es una estructura claramente identificada y este sería el primer caso de un ministro mochasueldos. Iniciar diligencias preliminares contra Roberto Sánchez Palomino en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo, como presunto autor del delito contra la administración pública. Negociación incompatible. ¿Y por qué habla de negociación incompatible con el cargo? Porque el señor Roberto Sánchez, como ministro de Estado, se habría interesado en la contratación de algunas personas en puestos claves. Pero además, Ampay congresista, el exministro que no da la cara en el Congreso porque una vez más tiene rabo de paja, ha estrenado departamento junto a su cónyuge, Claudia Pinazo Vallejos, quien camuflada bajo la modalidad de contrataciones con el Estado, CAS, ha ganado en el Ministerio de Salud desde el 2021 como técnica en administración, sin tener título profesional alguno inscrito en la SUNEDU. Peor en el Día de los Trabajadores, mañana, es un mal gesto, mal mensaje. Empecemos por los más pobres y los que tienen sueldos magros y no por los congresistas. Así se refiere cuando se habla de los aumentos de sueldos para el sector público, como una supuesta medida populista, escondiendo a sus familiares que se benefician con la plata de todos. Como congresista y exministro, es difícil que desconociera de las normas y reglas que implican el cargo. El congresista de la República tiene una facultad muy importante que es la de fiscalizar a todos los órganos y a los jefes de todos los órganos del Estado. El señor Roberto Sánchez puede fiscalizar la labor de un ministro, la labor de todos los empleados de un ministerio. Utilizando esa facultad fiscalizadora puede haber hecho que contraten a su esposa. Creo que un ministro no puede desconocer que eso está prohibido en el Estado. Y este régimen CAS permite pues estas cosas medios grises que no se pueden detectar fácilmente. Entonces los políticos que tienen intenciones irregulares o ilícitas aprovechan esos espacios, esos huecos para meter a su gente. Y nadie como Roberto Sánchez Palomino para meter a su gente, como lo hemos denunciado en 5 oportunidades. Junto a la Contraloría también, aunque él lo niegue en la única entrevista que nos concedió en el 2023. No tenía nada que ver la meritocracia. Ninguna. La Contraloría no se ha evaluado y es la Contraloría y todo el sistema de integridad, los ISOs anticorrupción y todos los que tenía mi gestión en el tiempo de mi responsabilidad y no hay un solo hecho irregular. Se está investigando ahora, recién que ha cambiado de ministro, se ha cambiado de ministro y se está investigando. Es a lo que yo voy, ¿usted está tranquilo en ese sentido? Absolutamente tranquilo. Pero esta semana ya no tanto. La verdad se abre camino y los hechos contundentes dejan de ser solo indicios. La nueva carpeta fiscal en su contra así lo revela. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, firma la disposición de diligencias preliminares que aún no concluyen. Por el Ministerio Público deben desfilar los 5 extrabajadores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, implicados que habrían servido, según la disposición y denuncia, de cobradores de cupos en favor del exministro Roberto Sánchez. Se señala que la secretaria general Guadalupe Cayupe Pacheco negociaría las contrataciones de las órdenes de servicio mediante el cobro del 20% del valor del contrato.
una supuesta organización criminal enquistada en el Ministerio de Turismo que habría tejido Roberto Sánchez como ministro con las designaciones, todas de su puño y letra, de funcionarios en puestos claves que no cumplían con el perfil. Estaríamos hablando prácticamente de un cobrador de cupos, de un sicario que extorsiona a personas que necesitan trabajar para mantenerlos en sus puestos o para contratarlos a cambio del pago de estos diezmos. Así fue denunciado por los mismos trabajadores con esta carta dirigida al Congreso y la Subcomisión de Acusaciones, presidida en ese tiempo por Lady Camones, el lunes 31 de octubre del 2022. Aunque la congresista pidió explicaciones, el exministro, fresco como siempre, se remitió a las declaraciones de las trabajadoras comprendidas en la denuncia, como es el caso de Guadalupe Susana Cayupe, retirada del ministerio en enero del 2023 y hoy investigada por la Fiscalía. Estamos buscando al ministro Sánchez. Solamente se presentó para las cámaras un ratito y no está, ya se fue, parece. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me permite una pequeña entrevista, por favor? A la salida, pues. Voy ahorita a hablar. Me toca ¿Va a exponer. exponer? Sí, voy a exponer. Ah, lo espero, por favor. Tengo 10 minutitos, unas consultas que hacer. Voy a exponer, ¿ya? Ministro Sánchez. Así nos cerró alguna vez la puerta en la cara cuando buscábamos una entrevista en la época de Castillo. Se sentía todopoderoso y todas las denuncias no le alcanzaban. El tiempo nos dio la razón y pudimos evidenciar cómo el Mincetur se volvió la caja negra de pagos de favores cuando comprobamos que se pagaron en su gestión 2 millones de soles en consultorías en la dorada planilla FAJ, en su mayoría a militantes de su partido Juntos por el Perú. Contracorriente obtuvo en exclusiva los contratos, los términos de contratación, los informes entregados y finalmente los recibos por honorarios de cada una de estas supuestas consultorías que evaluamos con diferentes especialistas. Todo esto porque Roberto Sánchez se gastó en esta planilla dorada pagándole a sus compañeros de partido un monto equivalente al sueldo mínimo de 100.000 peruanos. Una caja chica que la Fiscalía ha comenzado a investigar. Pero ya un colaborador eficaz lo había señalado como el agente encargado de pagarle a la esposa de Bruno Pacheco, Graciela Palomino Gómez, para que no delate al profesor Castillo mientras estaba en la clandestinidad. El colaborador eficaz habla de 8.000 soles al mes para su silencio y la Fiscalía encontró esta orden de servicio en el Mincetur por 24.000 soles a favor de la esposa de Pacheco, que fue anulada luego de ser descubierta. Como evidencia, también se guardan estos registros de visitas de Graciela Palomino a Roberto Sánchez, cuando era ministro, que coinciden con las llamadas telefónicas de Bruno Pacheco a Roberto Sánchez. Consultado en su momento, con el mismo cinismo, así contestó el ahora sindicado como ministro Mocha Sueldo. A mí nadie me ha pedido un sol para nada. ¿Y por qué se generó esa orden de servicio en su ministerio? Así, como se ha demostrado, se ha generado una orden de servicio que fue anulada. Sí, pero se generó la orden. Porque en ese contexto, cuando no había nada de este tipo de ruidos, un montón de personas se acercan para solicitar un contrato de terceros, un servicio de terceros. La entidad que evalúa en un ministerio los servicios de terceros es administración. Administración ha recibido y evaluado más de 30 currículos diversos. Aquellos que calificaban desde el punto de vista de un servicio de tercero iniciaron el contrato de la persona, ¿no? En el trayecto se percatan que no correspondía por cuanto no logró la persona acreditar que tenía licencia por cuanto era nombrada en el sector de educación.
Incidencias como esta en su vida política tiene infinitas. La orden emitida y luego anulada por 24.000 soles coincide con la época en que Bruno Pacheco pasó a la clandestinidad. Dice que las llamadas tienen que ser probadas y nuevamente pasa por agua tibia la comunicación que tuvo con el exministro Juan Silva Villegas y hasta con el sobrino Fray Vázquez Castillo. Que se pruebe, que se vea, que se diga qué hay y qué no hay. No tengo ni un temor y estoy absolutamente tranquilo de eso y rechazo categóricamente esa situación. ¿Y si el colaborador eficaz presenta pruebas? Y sí, y si no. Antes no lo sospechábamos tanto, pero su seguridad abruma. Recordemos que esta entrevista fue luego del golpe de Estado y de que el mismísimo Congreso lo blindara ante la acusación en su contra como cómplice del golpe del 7 de diciembre. La pregunta es, ¿quién y por qué protege hasta el día de hoy a Roberto Sánchez Palomino, el ministro Mochasueldo? Yo no creo que respecto de esto no tenga conocimiento la señora Dina Boluarte, porque de algo parecido también se le acusó cuando su amigo Cerrón era gobernador regional de Junín. La señora Dina Boluarte se rodea de estas personas que tienen como modus operandi la comisión de algunos delitos como solicitar diezmos a contratados o a trabajadores para mantenerlos en sus puestos y esos diezmos los favorecen a ellos mismos, ¿no? Por eso arman luego grandes bolsones para campañas políticas. Un dato adicional, el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte se afilió al partido de Sánchez por todo un año, como consta en este registro en exclusiva, del 5 de enero del 2022 hasta el 26 de enero del 2023. Favores políticos habrían sido pagados en ese entonces, según los entendidos. Y eso es algo que tenemos que acabar porque se ve en el Congreso de la República, se ve en los ministerios. No es solamente de este gobierno y de los partidos de izquierda, es por todos lados. El asunto es cómo empezar a erradicar eso y que efectivamente hay una sanción y no hay impunidad. ¿Cómo empezar a hacer justicia con una nueva carpeta fiscal que denuncia al intocable Roberto Sánchez Palomino, dispuesta el 4 de marzo del 2024 y aplazada por un poder judicial capturado con algunos fines particulares que no terminan por abrir camino a la verdad? Ha llegado la hora para el escurridizo camarada Roberto.